Bueno, recién lo veníamos anunciando, vamos a tener la oportunidad de conversar con Gustavo Grobocopatel, empresario agropecuario que está, argentino, que está radicado aquí en Uruguay, en Colonia, sobre el momento de los agronegocios, las perspectivas para este año 2023 que está comenzando, que naturalmente en materia productiva tiene una situación muy particular, desafiante, enfrentando esta sequía tan importante. Gustavo, ¿cómo estás viendo el arranque de este año 2023? ¿Qué visión tenés con respecto a lo que puede ser el panorama general antes de ir a alguno de los principales sectores con respecto a lo que puede ser el año para la actividad agropecuaria? Buenos días y gracias por acompañarnos. No, buenos días, un gusto saludarte y a través tuyo a todos tus oyentes. Bueno, mirá, a nivel internacional el mercado de los granos, como en general todos los mercados, están con una situación de turbulencia e inestabilidad, no solamente en los commodities, sino también en lo que es acciones, bonos y demás. O sea, hay bajas récord generalizadas como nunca, pero también fundamentos positivos. Entonces tenemos un año para adelante, diría yo, volátil, turbulento, pero con una estructura en general positiva desde los fundamentos. Y esa estructura positiva tiene que ver con que siempre la demanda crece a un poco mayor velocidad que la capacidad de oferta, y algunos países la están aprovechando. Por ejemplo, el caso de Brasil, que está creciendo notablemente. Brasil creció en su producción agrícola un 100% en los últimos 10 años. Y hay otros países que desaprovechan la oportunidad, y el caso quizá más paradigmático sea el de Argentina, que en el mismo periodo está paralizada. Pero bueno, esto quiere decir que hay un piso de precios más altos de los que veníamos teniendo y con una volatilidad muy grande, donde una sequía o cualquier situación puede encender como una especie de mecha explosiva para los precios, y al mismo tiempo incertidumbre sobre la actividad económica, básicamente en China y demás, que pueden enfriar esos precios. Así que diría yo que es un año para seguirlo de cerca, para tomar coberturas, para no arriesgar, para ser muy cauto en todo sentido. Y dentro de ese contexto está la situación particular de la sequía, ¿no?, que vivimos aquí en Uruguay y también se vive en Argentina, que es diría yo que es una situación extraña, récord, en el caso de Argentina, poco común, y de esta magnitud absolutamente nada común. El trigo, la producción de trigo fue el 50% del estimado, ni más ni menos, y si seguimos así probablemente la de soja también sea algo así como el 50% de lo estimado, y también significativa la reducción de producción en maíz. En fin, un año muy, muy terrible, digamos, para la agricultura, ¿no? Uh-huh. Gustavo, y en este contexto, ¿cuáles son las claves para mitigar riesgos, mirando el futuro de lo que es particularmente el negocio agrícola y agropecuario en general, en un marco, como tú recién decías, de volatilidad, y donde además hemos tenido un incremento fuerte en la mayoría de los costos a partir de lo que fue ya casi hace un año atrás el comienzo de la guerra Rusia-Ucrania? Así es. Mirá, yo creo que el tema de la información, ¿no?, de estar informado, de tomar coberturas, de estar bien, digamos, asesorado, acompañado, es fundamental. Diría, por ejemplo, todo el tema de coberturas de precios, que tienen que ser inteligentes, porque tienen que ser coberturas que permitan asegurar buenos precios, pero también estar con la posibilidad de aprovechar las uvas en el caso de que las haya. El tema de compras estratégicas de insumos, como bien vos dijiste, han aumentado enormemente. En fin, yo creo que el conocimiento, el asesoramiento es algo clave, ¿no? Y hay que estar alerta a eso, y para eso tiene que estar el productor tiene que estar bien asesorado. Claro. En el contexto internacional, China es un jugador determinante para los granos, para otros productos, la carne, los lácteos. ¿Qué expectativas con respecto a China tienen con respecto a lo que es o tenés con respecto a lo que es este 2023? Mira, la información de China nunca se sabe muy bien.
pero había una información de una baja de actividad y una baja de consumo, impulsada por el tema del COVID y digamos y la baja en la actividad en general económica, pero en los últimos meses también hay recuperación. Nunca se sabe muy bien las dimensiones. Yo, digamos, en el mediano y largo plazo soy optimista, o sea, China sigue aumentando la demanda de alimentos, especialmente proteínas, y eso yo creo que va a seguir siendo así, con algunos años, como fue el año pasado, donde bajó el consumo, y puede ser que haya algún año más, pero en general, a mediano y largo plazo soy positivo. Uh-huh. Con respecto a lo que es el tema Uruguay hoy, estás radicado aquí en Uruguay, en Colonia. ¿Cómo ves hoy a Uruguay en el contexto, digamos, local, en acciones, por ejemplo, que viene tomando el gobierno, lo que es el marco productivo, la relación también de los costos frente a la producción? A Uruguay hoy, ¿cómo lo están viendo? Bueno, todos sabemos que Uruguay es un país que tiene costos altos, ¿no? Y eso tiene que ver con condiciones de la macroeconomía y demás. Es un país que es caro, son caros los fletes, son caros, digamos, en relación a otros países los salarios. En suma, es un país caro para producir, pero tiene algunas otras ventajas que lo hacen ser competitivo. Me da la impresión de que hay que tratar de mejorar la competitividad, mejorar la productividad, bajar gastos donde haya que bajar. El gobierno tiene que tomar medidas también para generar, digamos, competitividad sistémica, y todo hay que hacerlo en tiempo y forma, ¿no? No solamente hay que hacer las cosas bien, sino hay que hacer las cosas rápido. Así que te diría yo que ese es un trabajo que tiene por delante no solamente el gobierno, sino también los actores involucrados con el sector, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de medidas, a propósito de eso, podría instrumentar el gobierno para lograr justamente bajar costos y mejorar la competitividad? Bueno, una de las que tradicionalmente decimos y nos sale primero es el tema de impuestos, ¿no? Ver exactamente el tema de impuestos, cuáles son necesarios y cuáles no. Ese es uno de los temas. Otro de los temas tiene que ver con mejorar la calidad del Estado y todo el tema de lo que es la burocracia del Estado. Yo, por ejemplo, tengo temas, digamos, con el tema judicial. El Poder Judicial es lento, es muy burocrático, entonces impide que se resuelvan los problemas y aumenten los costos de transacción. El tema de la logística, las rutas, las inversiones, en fin, tratar de desburocratizar, facilitar, acelerar procesos me parece que es fundamental de parte del Estado. Estamos conversando con Gustavo Grobocopatel del grupo Los Grobo. Gustavo, la situación de la inserción internacional, que también es importante para el acceso a mercados, la exportación de productos. Por un lado, Uruguay ha manifestado el interés de avanzar en acuerdos comerciales de forma independiente a lo que es el Mercosur, entre comillas, independiente, pero bueno, buscando un camino de concretar acuerdos comerciales. Por otro lado, en estas horas tenemos también señales de una apuesta a una integración regional, la reunión en Buenos Aires de los presidentes, por ejemplo, de Argentina y Brasil, que incluso está planteada en buscar una opción de una moneda común para la región sur del continente. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué lecturas es por un lado de la situación de Uruguay y por otro lado de las decisiones o las señales que se reciben en estas horas con respecto a lo que es la integración regional y el Mercosur? Bueno, yo creo que de un sistema global somos más competitivos si vamos integrados regionalmente primero, ¿no? O sea, yo creo que Uruguay va a ser más competitivo en el Mercosur que fuera del Mercosur. El punto es si el Mercosur está funcionando bien. O sea, que, digamos, un Mercosur como el que teníamos, evidentemente podría ser alguna traba, más que pero yo insistiría por la vía de una integración regional decidida, inteligente, un Mercosur abierto al mundo, donde Uruguay cumpla un rol fundamental, donde Uruguay primero se integre a la Argentina y a Brasil, mucho más, y también Brasil a Uruguay, o Argentina a Uruguay,
En fin, un nivel de integración regional es el primer paso para una integración global. Una integración global solo en un país de las dimensiones de Uruguay y también de Argentina, yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana. Pero también entiendo la desilusión y la decepción que genera que no avance en temas concretos y positivos el tema de Mercosur. Da la impresión de que con la asunción de Lula esto está cambiando. Brasil obviamente es el líder por tamaño, por importancia, y hay una decisión de una integración cada vez mayor. Sobre la moneda común es un tema que yo estudio hace mucho tiempo, y en otros lugares y en diversas instituciones. La moneda común en realidad es interesante, pero debe ser la conclusión o el camino con una previa, digamos, convergencia macroeconómica. Si no hay una convergencia macroeconómica previa, una moneda común es algo como utópico y que no va a funcionar. Pero la convergencia macroeconómica sí. ¿A qué me refiero? Convergir, que converjan las tasas de interés, que converjan la inflación, que converjan las deudas, en fin, todas las variables macroeconómicas que hagan que nuestras economías, con sus particularidades, sean lo más parecidas posible, y finalmente, si todo eso funciona, analizar si es necesaria o no una moneda común. Uh-huh. Ahora, una moneda común para decir mañana hay una moneda común me parece utópico y irrealizable. Una moneda común como parte de una visión, de una dirección y demás me parece interesante, es un camino que debería motivar el hecho de la moneda común al desarrollo de otras actividades que es la convergencia macroeconómica. Claro. Claro, y hoy a propósito de esa convergencia macroeconómica, si miramos Argentina, tiene más de 10 tipos de cambio diferentes, por ejemplo. Bueno, sí, eso obviamente va a cambiar. Convergencia es algo que va a darse en el tiempo, ¿no? Un tiempo acotado, ¿no? No es un tiempo que no tiene plazo. Pero digamos, en 5 años podríamos llegar a tener una convergencia macroeconómica y cada país tiene que hacer los deberes que correspondan. Claro. A Uruguay particularmente eso le va a convenir porque estábamos hablando hoy del problema del tipo de cambio, de los costos y demás. Esto debería alinear costos con los países vecinos y justamente Uruguay podría ser un lugar de radicación de empresas de otros países y de inversión de otros países de la región. Y obviamente está lo del acuerdo con la Unión Europea, que es clave, ¿no? Claro. O sea, la Unión Europea nos abre un camino absolutamente distinto, especialmente en el sector de agronegocios. No se puede vender valor agregado si no hay una previa integración con la Unión Económica Europea. Claro, sí, es un acuerdo de Mercosur-Unión Europea que ya lleva más de 20 años. Y sí, es así. No ha estado fácil esa negociación. Gustavo, a propósito del tema inversiones en Uruguay, se habló mucho de la posible llegada de capitales argentinos a Uruguay, que en algunos casos se han dado, pero por ejemplo se especuló bastante nuevamente en el sector agropecuario, en el tema de compra de tierras, a partir de que se iban levantando las medidas vinculadas a la pandemia. ¿Cómo ves justamente puntualmente ese tema, la llegada de capitales argentinos al sector agropecuario en este contexto? A mí me da la impresión de que ha habido inversiones, ¿no? En la economía del conocimiento, hay muchas empresas que se instalaron y están tomando inclusive gente. A nivel campos me da la impresión de que también, pero siempre en Uruguay corre más rápido el rumor que la realidad. Es decir, como el rumor es tan alto, los precios aumentan por las dudas, por el rumor y no por la realidad. Y entonces eso enlentece todo ese proceso. Pero me parece que es un proceso natural, que debería ir dándose. Bien. Gustavo Grobocopatel, empresario argentino, radicado aquí en Uruguay, del Grupo Los Grobo. Muchas gracias, Gustavo, ha sido un gusto y estaremos nuevamente en contacto en cualquier momento. Un gran abrazo, hasta siempre. Un gran abrazo, hasta siempre. Un gran